quiero presentarte la lección número 8 de FM estéreo. Esta idea ya surgió en Estados Unidos, yo creo que alrededor de los años 50, y era la idea de poder enviar bajo la misma portadora de FM una señal, más bien dos señales, capaces de ser reproducidas por canales independientes, es decir, lo que es el FM estéreo. Y al final, los fabricantes Zenith y General Electric presentaron un proyecto muy similar, y lo que es la FCC dio la norma definitiva, que era más o menos lo que presentaban la General Electric y Zenith como receptor y emisor de FM estéreo. Por supuesto, esta nueva señal estéreo tiene que ser compatible con la detección normal, ya que los receptores que no estuviesen estéreo tenían que tener la capacidad de poder escuchar el mono esa transmisión estéreo. Para ello, por lo tanto, vemos que es necesario que haya un espectro de frecuencia o un canal, podríamos decir, I más D, es decir, izquierdo más derecho, que es el que nos puede servir para todos los receptores que son monos. Luego ya partimos de que una de las señales que tiene que modular a esa frecuencia modulada es una señal que sea canal izquierdo más derecho. Esa señal I más D, esa señal que tiene que funcionar el mono, la dejo dentro del espectro de las frecuencias de esa señal modulante de la FM en la parte más baja, es decir, de 0 o de 30 Hz a 15 kHz. Pero luego tengo que ingeniármelas para enviar una señal que sea I-D, de tal forma que el receptor sea capaz de hacer la suma y la diferencia, de tal forma que cuando haga la suma tengo dos veces I, dos veces el canal izquierda, y cuando haga la diferencia tengo dos veces el canal derecho. Entonces ahí puedes ver el diagrama de bloques. Tengo los canales I y el canal D. Cojo y los meto en sumador, con lo cual tengo I más D. Luego lo paso por una preénfasis, luego hablaré de lo que es eso, o un enfatizador, lo que pone ahí. Bien, eso ya digo que es la parte que es compatible con los receptores mono. Luego hago I menos D, para eso lo que hago es la D pasarla por un inversor y sumo las señales I y la menos D, con lo cual es I menos D. La bien la paso por un enfatizador o por una preénfasis. Y ahora cuidado con esto, esta es una parte importante que quiero incidir en ella. Esta señal I menos D la tengo que llevar a otra zona del espectro de frecuencias, ya que si la dejo donde está la I más D, ahí se arma un cacao de señales y no podría separarlos. Luego lo que tengo que hacer con I menos D es trasladarla a la frecuencia. Pero tener en cuenta que lo que estoy formando es la señal que va a modular, la señal moduladora. Bien, pues para trasladarlo en frecuencia, esa señal I menos D, lo que le hago es una modulación en AM con una portadora de 38 kHz. Entonces veo que una banda lateral inferior me llegará hasta 23 y la banda lateral superior me llegará hasta 53, es decir, un ancho de banda de 30 kHz. Pero ¿para qué voy a transmitir la portadora? No tiene ningún sentido transmitir la portadora. Pues lo que hago es quitar la portadora y así pues ni gasto energía ni hago nada, simplemente lo que transmito es las bandas laterales. Y vuelvo a insistir que todo ello es lo que va a modular a la señal de FM, a esa señal que está en el espectro de 80 a 107 MHz. También meto al sumador o múltiples de FM una señal de 19 kHz, que me viene muy bien para sacar de ahí, digamos, el piloto, para decir que es una emisora estéreo, y además con esos 19 kHz en el receptor lo duplico y tengo ya 38. Esta transparencia indica cómo las señales agudas se le dan más amplitud mediante la preénfasis. Y después está todas las señales que hay en el espectro de la frecuencia. Ese espectro de la frecuencia que, como vuelvo a insistir, es la que va a modular la frecuencia portadora de 88 a 108. Como ves, aparecen dos más, que es una de 57 kHz el servicio de datos. Esto también es para que
cuando se va en el receptor se pueda ver en la pantalla qué emisora se está escuchando. Incluso hay otro servicio SCA que va de 67 a 94 kHz, es decir, aprovechar todo el espectro que tengo de banda base. Aquí puedes ver en el espectro de las frecuencias la señal modulante, y quiero insistir, verás que en 38 kHz no está la portadora, porque ya he dicho que esa canal, o bueno, esa señal de I-D se modula en amplitud, pero sin portadora, o sea, es en banda lateral única. Lo que estoy transmitiendo son las dos bandas laterales. Aquí puedes ver lo mismo representado de otra forma, lo único que, pues aquí está en inglés, la señal izquierda, señal L, señal derecha, señal R, pero como verás, lo que hace es sumar ambas señales o restar ambas señales, y las restadas son las que son moduladas con una señal de 38 kHz, que después esa portadora se quita, teniendo para transmitir por FM, digamos, modulando la FM, el espectro de frecuencias que ves en la parte inferior. Y eso es todo lo que hay en emisión. Ahora vamos a estudiar cómo vamos a ser capaces de detectar, decodificar estos dos canales. La señal llega al sintonizador de FM y tiene un comportamiento igual que la señal mono, es decir, primero hay un circuito de sintonía, después hay un oscilador local, de tal forma que hace un heterodinaje y saca una frecuencia intermedia de 10,7 MHz. Esa frecuencia intermedia de 10,7 MHz sabemos que es pasada por un limitador, y después, pasado ese limitador, tenemos un detector que puede ser un Forte-Selling, que lo que hace precisamente es las desviaciones de frecuencia, convertirlas en desviaciones de amplitud para poder ser amplificadas. Lo que pasa que ahora la señal que tengo en ese punto es más compleja que la mono. Esa complejidad es que ahora tengo, digamos, una banda base que tiene un I+D, izquierdo más derecho, que ese es el que, digamos, funciona en los receptores mono. Pero aparte de eso tengo una señal I-D, tengo una señal piloto de 19 kHz, y además esa señal I-D es una señal un poquito compleja, está modulada sin banda, sin portadora, en dos bandas laterales, ya lo dijimos, digamos, con una portadora suprimida de 38 kHz, con lo cual esa detección es un poco más compleja, y luego hay que hacer una resta, bueno, hay que hacer una serie de cosas, pero se hacen, y esos son los bloques para realizar todas las funciones descritas. Aquí puedes ver otro diagrama de bloques, quizá más académico, más limpio que el anterior. Luego la realidad no se aproxima tanto a como lo estás viendo. Habrás visto que esa señal que yo tomo después de lo que es el detector de Forte-Selling, aquí lo que ha hecho es poner tres filtros, uno, digamos, para lo que es la señal I+D, otro para esa otra señal que está desplazada en la frecuencia, que es la señal I-D, y otro para coger los 19 kHz. De tal forma que con esos 19 los duplico, tengo 38, y ya soy capaz de hacer una detección de lo que es la señal I-D. Y además, también ese 19 kHz, por supuesto, me sirve para excitar la luz indicativa de estéreo. He aprovechado de que me llegó una radio estéreo, que era una Philips B8X44A, y que nos va a permitir ver sobre una realidad física todo lo que te he comentado. Verás que no es tan exacto lo comentado, pero se aproxima mucho a esa teoría previa. Podrás ver que este receptor lleva lámparas, pero para toda la fase, para todo lo que es la decodificación de la señal de estéreo, lo hace ya con estado sólido, lo hace ya con transistores. Es decir, que es una mezcla de tecnología, lámparas y transistores. El receptor tiene 9 lámparas y 7 transistores. Ese es un altavoz de un lado. Aquí tienes la fuente de alimentación, el transformador, un transformador potente, tiene que alimentar a 9 lámparas. Ahí puedes ver los transistores, eso es la etapa de decodificación. Tiene antena de ferrita direccionable, con botón mueve eso, y ves los fusibles, que luego al final de esta parte podrás ver un detalle curioso, porque se puede leer de qué amperaje son los fusibles,
y verás que uno de los fusibles es de 10 amperios. Te puede resultar sorprendente, pero después, como lo vamos a ver el esquema en detalle, te daré la justificación de tener un fusible de 10 amperios. Ahora puedes ver y escuchar el funcionamiento de la radio. La radio tiene una apariencia muy noble, como puedes ver. Tenía fundidas la lámpara indicadora de estéreo. También tenía alguna de esas lámparas que tiene por ahí para indicar qué altavoz está puesto, qué no está puesto. Una serie de, bueno, ya digo siempre, estas radios de alta gama procuraban dar cosas visuales, que de alguna forma potenciaban un poco todo lo que era el receptor. Hay una tecla curiosa, una tecla que no llega a posicionarse, solamente de pulsar, que en el momento que pulsas anula totalmente la salida por el altavoz. Debe estar pensada pues para en una conversación, quieres mantener y no quieres quitar la radio, pues aprietas la tecla y en ese momento se anula la recepción por los altavoces. ¿Y no se saca la señal por detrás? Las fogatas. Muy bien, pues Iñaki Blanco, Brand Manager de SCA Atena, muchas gracias. Maternidad. Una boca porque sabor. Olor de la muerte. Un poquito, ¿no? O a lo que habla. Continuamos. Ahora que ya lo hemos visto y lo hemos escuchado, quisiera entrar precisamente en su interior para poder ver todas las etapas de modulación de la FM estéreo. Pero como hay detalles constructivos curiosos, quiero presentártelo. Habrás visto cuando vimos cómo era la radio por dentro que tenía tres fusibles que en esta diapositiva están marcados en color gris. Y como puedes ver, hay uno que supongo yo que es el de 10 amperios, que es el que alimenta a todos los filamentos de las lámparas de la radio y todas las bombillas estas que tiene para indicadores de lo que he dicho, altavoces, estéreo, todo ese tipo de lámparas. Tiene otro fusible para lo que es la alta tensión en el secundario y otro todavía de protección, digamos, general para lo que es el primario del transformador. Verdaderamente este receptor está muy bien protegido, porque lo normal es poner solamente el del primario del transformador. Ahí puedes ver precisamente el sintonizador, que está constituido por la tapa de sintonía representada en verde y la tapa de, digamos, de oscilador local representada en azul, de tal forma que esa frecuencia modulada que nos entra por ahí la heterodinamos y lo que nos está saliendo es una frecuencia intermedia de 10,7 MHz. Eso, cuando entra en la lámpara ECH81, se amplifica y ya entra en etapa de frecuencia intermedia. O esa ECH81 es también la heterodinaje, pero para señales de AM. Bien sea una señal de frecuencia intermedia de amplitud modulada, es decir, de 452 kHz, o una frecuencia intermedia de FM 10,7 MHz, entran ambas, digamos, en lo que es la etapa de amplificación de frecuencia intermedia, lo que ahí está representado en marrón. Si es amplificación de frecuencia intermedia de 452 kHz, inmediatamente lo saco al detector,
que es lo que está representado en amarillo, y es una detección muy sencilla realizada con un diodo. O si es FM, estamos hablando de 10,7 MHz, lo pasaré por una etapa limitadora. ¿Veis cómo la salida de la lámpara limitadora, que es la EF183, ataca al detector de FM, que es un Foster-Selig, que ahí está representado en amarillo? Todo lo que he explicado hasta ahora lo tiene un receptor de FM mono. Pero ¿cuál es la diferencia a partir de ahora? Pues que la señal que sale de ese detector, de ese Foster-Selig, yo lo voy a pasar por un decodificador de FM estéreo, que es lo que está representado ahí en color violeta. Yo cojo esa señal y lo que tengo que hacer es sacar los 19 kHz famosos, los duplico, ahí saco 38. Luego, con un detector de anillo, un demodulador de anillo, consigo sacar la señal I-D. Y después, con mucho cuidado, y dentro de ese conjunto de anillos, hago sumas y diferencias capaces de ser después llevados a un canal I y a un canal D. Esas señales I y D la llevo cada una de ellas a una parte triodo de la lámpara ECC83, de tal forma que esa lámpara me está dando preamplificación a ambos canales. Y después, por supuesto, ya de forma separada, ataco con la salida de esos triodos a los pentodos de salida constituidos en este caso por la ECL86. Como puedes ver, todo lo representado en rojo es casi simétrico. Es la amplificación de cada uno de los canales de la FM estéreo, la I y la D. Ahora vamos a ver en detalle lo que es el sintonizador de FM, que te lo expuse de una forma, digamos, menos concreta. A la izquierda lo que se puede ver es el circuito de sintonía de FM, ese que tiene que sintonizar las frecuencias de 88 a 108. Luego la otra sección más en el centro es el oscilador local, de tal forma que la señal del oscilador local menos la señal esa de antena nos dé una frecuencia intermedia fija de 10,7 MHz, que es la que luego amplificaremos. Aquí veo una cosa que te quiero comentar, es el control automático de frecuencia. Es la parte que está remarcada en azul claro y que permite, mediante unos diodos Varicap y mediante la acción de una tecla de control automático de frecuencia, clavar esa frecuencia que a lo mejor no estaba muy bien sintonizada, le das ahí y te clava la emisora. Otro detalle es la alimentación de las placas. Esa alimentación de placas, digamos, se activa cuando se pulsa la tecla de FM. Hasta entonces están en abierto, pero cuando activas, mete tensión. Esa señal de frecuencia intermedia de 10,7 MHz que sale del sintonizador de FM entra lógicamente por la grilla de la lámpara ECH81, que para este tipo de señales y dada, digamos, las teclas, la programación que hacen esas teclas, lo único que está es amplificando esa señal de frecuencia intermedia y ya entra en toda la etapa de frecuencia intermedia, de tal forma que ahí están los filtros de frecuencia intermedia de 10,7 MHz. Ahí verás en el medio la lámpara amplificadora precisamente de esa frecuencia intermedia, y ya se entrega esto a la grilla de la limitadora. Ya dijimos que es necesario en FM, cuando no se usa un detector de relación sino un Foster-Selig, es necesario que la señal sea constante, por eso se limita la señal. La representación del conmutador en el esquema es compleja y yo creo que incluso hay algún error que a lo mejor luego lo manifiesto en la siguiente diapositiva. Pero la filosofía es clara. ¿Qué es lo que se pretende? Por ejemplo, en esta diapositiva lo que tengo es ¿qué pasa con la señal de AM? Bueno, pues la señal de AM, que ya dije que venía de un detector de diodo muy simple, que lleva la información de I más D, pues lo que hace es la misma señal la mete en el canal izquierdo y en el canal derecho, de tal forma que estamos escuchando lo mismo en canal izquierdo y en canal derecho. Y eso lo logra, y vuelvo a insistir, con este conmutador, que son muy complejos y que si verdaderamente eso está estropeado, casi diría yo que difícilmente tienen arreglo. Cuando la tecla de onda media
o de onda corta, es decir, de amplitud modulada, están metidas, es la representación que está en este esquema. Ahora, cuando yo pulso la tecla de FM, cualquiera de las otras dos que estuviese clavada, que estuviese actuada, se libera. Por lo tanto, ese juego lo que intenta hacer es o dejar pasar señales en amplitud modulada o señales en frecuencia modulada. Como puedes ver, lo que está ahí remarcado en gris, yo creo que en la posición que lo que está es dejando pasar señales en amplitud modulada, en ese momento ese interruptor tenía que estar en abierto para hacer solamente en el caso de que apretara la tecla de FM. Con esta representación y con este error que yo considero, lo único que quiero dejar patente es verdaderamente la complejidad que se tiene a nivel de esquema para seguir esto. Aquí pasa lo mismo, yo creo que hay un error en la tecla de mono estéreo. Creo que estaba puesta en mono, luego si está puesta en mono, tiene que ser en los contactos que están ahí en rojo, en abierto, para cuando meta estéreo, que lo que hagan es cerrarlo. Bien, ¿con qué idea? La idea de cerrarlo es que el canal L salga por lo que es el tríodo inferior, que es el izquierdo, digamos, el canal izquierdo, y el canal derecho, el R, salga por el tríodo superior. Es decir, que haga una combinación de interruptores para separar señales en el momento adecuado y que yo los preciso. Y que creo que hay errores en la representación del esquema. Aquí hay otro caso que también te quiero citar, que sería el caso de una emisora de FM que fuese mono. Como puedes ver, la señal sale de dos condensadores ahí de lo que es el detector de Forte-Shelley, de que es C52, C51, C52, y va hacia abajo y hacia arriba. Cuando va hacia abajo, va hacia el decodificador de FM estéreo, que ya te lo señalaré con más detalle. Cuando va hacia arriba, va como señal, digamos, de canal I+D, izquierdo y derecho, para ser metido en la amplificación ya de, pues eso, hacia el tríodo superior o hacia el tríodo inferior, metiendo ambos tríodos la misma señal. Míralo con cuidado, es un caso también muy curioso. Lo que te he mostrado hasta ahora es cómo están los conmutadores para llevar la señal en el momento adecuado. Pero no olvidar que esto es la aplicación real a la teoría que he expresado al principio del vídeo, que es el decodificador de FM estéreo. Bien, pues ahora entramos precisamente en esa etapa. Te dije que del Forte-Shelley salía una señal I+D hacia arriba y luego otra señal, bueno, digamos es la misma, lo que pasa es que arriba ya la tengo filtrada y me quedo solamente con I+D. Pero hay otra señal hacia abajo en la cual llevo I+D y -D como bandas laterales y además la señal de 19 kHz. Eso también, ya digo, lo tenía arriba, pero tenía un pequeño filtro, con lo cual me quedaba con I+D. Pero ahora no, ahora tengo que bajar y bajo con todas esas señales para entrar en lo que es el decodificador de FM estéreo. Nada más entrar en el primer nudo, puedo ver que hay un filtro, con lo cual me quedo, sería un filtro que deja pasar los bajos, me quedo con I+D. Pero continúo con la señal de 19 kHz y no olvidemos nunca también la señal I-D que tengo por ahí. Filtro la señal de 19 kHz de tal forma que, ya una vez filtrada, le pongo esos dos diodos que los ves ahí en color azul y duplico esa frecuencia, de tal forma que a la salida ya tengo 38 kHz. ¿Qué me sirven? Para regenerar la portadora de esas bandas laterales donde tengo la información de I-D y además también de ese transistor, que verás que también que está ahí en azul remarcado, saco la señal piloto de 19 kHz, que me sirve para indicar que la emisora es estéreo. Entonces veo que a ese modulador de anillo muy complejo les tengo que hacer ahí precisamente todo el juego para poder sacar las señales de I y de D, de canal izquierdo y de derecho. Y es
ese demodulador en anillo, que luego lo vamos a ver en la siguiente transparencia con más detalle. Bien, ahora vemos con un poco más de detalle precisamente este detector de anillo. Por arriba tenemos la señal I+D y por abajo es donde tenemos la señal de 38 kHz, que ha sido la duplicación de los 19 kHz que tenía, y la señal I-D. Todo eso, los 38 kHz, me sirven para generar yo la portadora y poder hacer una detección precisamente de las bandas laterales, que es la señal I-D. Y además, yo dije que es la señal piloto, la de 19, sí es piloto, pero digamos aquí la saca de 38, es decir, si no hay 19 no hay 38, con lo cual me es igual sacarla de 19 que la de 38, aquí la he sacado de 38. Vemos cómo en el punto Y tenemos la suma de las señales I+D e I-D, es decir, lo que ahí tenemos es el 2i, el canal izquierdo. Pero si nosotros vamos al punto Z del demodulador en anillo, lo que en ese punto tenemos es I+D menos, abríamos paréntesis, I-D, es decir, lo que tenemos es 2D, es decir, lo que tenemos es canal derecho. Ya una vez hecha esa separación, lo único que tengo que tener cuidado es que no haya una interferencia cruzada, un crosstalk, y para lo cual tiene ese circuito final representado en violeta, que lo que pretende es equilibrar o separar plenamente bien los dos canales, el izquierdo y el derecho. Quiero hacer un pequeño resumen. Entonces vemos cómo la transmisión de FM estéreo lo que hace es lo siguiente. Tenemos una banda de 30 Hz a 15 kHz con las señales I+D. Luego una señal piloto de 19 kHz. Y por último, dos bandas laterales únicas sin portadora alrededor de 38 kHz. Es decir, estoy ocupando el espectro de 23 kHz a 53 kHz. Y ahí la información que llevo es I-D. Todo ese espectro de frecuencia es el que modula a la señal de la emisora de FM estéreo, a esa portadora, digamos, de 88 a 108 MHz. En esa frecuencia donde tú sintonices, pues ahí tienes lo que es esa portadora de frecuencia modulada con, digamos, con una frecuencia moduladora que es todo el espectro que he citado. Y todo eso llega al receptor de FM, sea mono o sea estéreo. Y sea mono o sea estéreo, es común lo que es el sintonizador de FM, la frecuencia intermedia de FM, el limitador y lo que es el detector de Forticelli. Hasta ese punto es común con un receptor mono. Pero ahora es cuando viene la diferencia, cuando tengo que tener el decodificador de FM estéreo. Si el receptor es mono, se me queda solamente con la señal I+D y eso ya les basta para funcionar. Si es estéreo, la cosa es más complicada. Tiene que ir cogiendo trozos. Coge el I+D, los 19 kHz, que de ahí duplica y saca 38. ¿Para qué? Bueno, para mejor para sacar la señal, encender el pilotito de estéreo y además, y muy importante, para poder detectar esas bandas laterales únicas que tienen la información del I-D. Y todo, digamos, todo ese proceso del I+D, del I-D, de hacer la suma de esas señales, de tal forma que tengo 2i, de hacer la diferencia, de tal forma que tengo 2d, todo eso se hace en el demodulador de anillo. Y ya por último nos queda esa etapa en violeta, que es una compensación de crosstalk, es decir, separar todavía mejor los canales izquierdo y derecho. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.